Antes de seguir con el estudio, espero que usted tome el tiempo necesario para leer el relato que hemos incluido acerca del ejemplo vivo de ser pacificador que tenemos en dos grupos de hermanos en Puerto Rico. Esta información es muy interesante y también creo que usted verá la aplicación de algunos de los principios que hemos estado estudiando. Ahora queremos dedicar un poco de tiempo al estudio de la reconciliación. Muchas veces cuando hay conflicto entre hermanos, hay una separación, hay un distanciamiento que luego tiene que eliminarse. Y esto es lo que llamamos el proceso de la reconciliación. El concepto bíblico de la reconciliación es lo primero que necesitamos entender, porque a veces los conceptos que tenemos acerca de reconciliarnos con el hermano son conceptos deficientes, no incluyen todo el concepto que la Biblia quiere que nosotros tomemos en cuenta. Así que vamos a considerar 4 palabras griegas, y no principalmente las palabras, sino su uso en el Nuevo Testamento. Palabras traducidas, reconciliar, o reconciliarse, o reconciliación. La primera palabra es catalazo. Y esta palabra se usa, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 11. Tal vez reconoce usted inmediatamente que el contexto de 1 Corintios capítulo 7 es el matrimonio. En el versículo 10 les ha exhortado que la mujer no se separe del marido. Pero luego en el versículo 11 toma en cuenta la posibilidad de que a pesar de sus instrucciones, esto suceda. Y luego dice, y si se separa, si hay separación entre los cónyuges, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por supuesto, la voluntad de Dios es que no haya separación o divorcio en el matrimonio, sino que permanezcan unidos en paz, felicidad, sirviéndose y amándose unos a otros. Pero en caso que tengan un problema y no resuelvan el problema y decidan separarse o divorciarse, la Biblia dice que deben permanecer sin casar. Y si no, reconcíliese con su marido. O sea, eliminar los problemas que tienen, decidan volver a vivir juntos, a compartir su vida como matrimonio, como cónyuges, amarse el uno a la otra y servirse en paz. Cambiar la enemistad, el desacuerdo que hay entre ustedes en amistad. Es un reconcilio completo, el que es necesario para que vuelvan a estar unidos como Dios quiere en el matrimonio. Esta es la aplicación o el sentido en que la palabra catalazo se usa en la Biblia. Otra palabra griega similar es apoptalazo. Y esta palabra se usa en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 21, que habla de que agradó al Padre el de que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora, como puede ver, esta palabra es muy fuerte y significa una reconciliación completa. Se ha eliminado todo obstáculo a la paz por medio de la muerte de Cristo, la enemistad que había entre Dios y los hombres por causa de los pecados del ser humano. Estos obstáculos se han eliminado y ahora hay libre acceso a Dios y hay plena comunión entre el hombre y su Dios por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Cristo Jesús.
O en la frase que usa Efesios 2:16, matando en ella, matando en la cruz, las enemistades. De modo que toda enemistad se ha eliminado y ahora hay completa y perfecta paz entre Dios y el hombre en Cristo Jesús. Esto es reconciliar. La tercera palabra griega es dialazomai. Y esta es la palabra que se usa en Mateo 5:24. Tal vez usted ha notado en estas tres palabras griegas algo similar. Cada palabra contiene lazo. Catalazo, apoctalazo, dialazomai. Son palabras relacionadas, cada uno habla de la reconciliación. En Mateo 5:24 se trata de cuando uno se da cuenta que su hermano tiene algo contra él. ¿Qué es lo que debe hacer? Si está ofrendando algo a Dios ante el altar en el sistema de los judíos, por supuesto. En Mateo 5:24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que hay un intercambio de expresiones de pedir perdón, de recibir perdón, una reconciliación en estos casos cuando hay hostilidad mutua y está indicándonos que hay concesiones mutuas también que han llegado a un acuerdo y que además están en paz, que hay ahora buenas relaciones de comunión entre estos dos hermanos. Ahora puedes llegar y ofrendar a Dios. La última palabra es catalage. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca del hecho de que nosotros por el pecado éramos enemigos de Dios, así como hemos estudiado en otros versículos acerca de esto de la reconciliación. Pero a pesar de ser enemigos, Dios manifestó su amor a nosotros. Dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto señala que Dios ha efectuado un cambio en nosotros. Es el cambio de parte de una persona efectuado por cierta acción de parte de la otra persona. O sea que Él ha hecho el esfuerzo con su amor y con el sacrificio de su Hijo de lograr la paz con nosotros, de lograr una comunión íntima con nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que estemos en paz, que seamos compañeros de trabajo, compañeros de vida, compañeros en gloria. Esto es lo que Dios está tratando de lograr. Y esto es lo que Él hace al reconciliarnos. Él hace el esfuerzo. Él nos busca a nosotros. Él hace el sacrificio. Él expresa el amor para atraernos a Él, quitar todo obstáculo y hacer posible la paz con nosotros. Esto es reconciliar. Ahora hemos notado varios versículos de la Biblia y 4 palabras diferentes, cada palabra traducida reconciliar o reconciliación en el Nuevo Testamento. Y espero que usted ha aprendido que reconciliar significa mucho más que llegar a un acuerdo. No es sencillamente decir, bueno, ya no vamos a pelear, ya no vamos a estar en enemistad, sino que es un proceso que resulta en la restauración de buenas relaciones, de comunión plena, de amor, gozo y paz. Esta es la meta que debemos tener cuando hay conflictos entre hermanos. No sencillamente decir, bueno, ya no vamos a pelear, sino acercarnos, restaurar una comunión, una paz, una colaboración unos con otros, el compartir nuestras vidas como Dios quiere que hagamos.
pero para lograr la paz, la reconciliación entre los hombres, es necesario estar seguro que ambas partes han sido reconciliados con Dios también. Si no hemos sido reconciliados con Dios, es imposible que haya perfecta reconciliación y paz entre nosotros. Así que esto, por supuesto, es el primer paso que debemos dar. Ahora hemos tocado ya Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, y Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, pero creo que merecen que los leamos y que estudiemos algunos puntos detallados acerca de estos versículos. Porque en ambos casos se trata de reconciliación entre hermanos que por causa de una ofensa están aislados o están resentidos o están en problemas. Primeramente, en Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo 15, la Biblia dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no solamente se imagine usted que pecó contra usted, sino que pecó contra usted de veras. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo primero que debemos tomar en cuenta, cuando un hermano peca contra nosotros, cuando nosotros tenemos problema con otro hermano por causa de algo que él ha dicho o ha hecho, por alguna actitud pecaminosa que él ha manifestado hacia nosotros, nuestra meta debe ser la reconciliación. Debemos querer ganar al hermano. Note la última frase del versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el propósito de que nos oiga, para ganarlo para Dios y ganarlo para nosotros mismos. Es decir, estamos buscando, si de veras ha pecado, que se reconcilie con Dios, que se arrepiente de su pecado, que cambie de actitud, que cambie su modo de actuar, para que Dios le pueda perdonar. Su salvación, la redención eterna del hermano, es lo primero que debemos tener en mente. Nuestra sincera preocupación y amor al alma del hermano. Y segundo, queremos que sea reconciliado con nosotros. Queremos ganarlo a nosotros. No ganarle la ventaja, no ganarle el argumento, sino ganarlo para que seamos hermanos en paz y amor y comunión plena. Si no voy a reprender a mi hermano con esto en mente, si no voy a hablar con él con el propósito de ganarlo, con la meta de lograr la reconciliación, yo mismo estoy cometiendo un error. Voy con mala actitud. Segundo, el responsable en estos casos, cuando yo estoy consciente que un hermano ha pecado contra mí, soy yo. El ofendido. Soy yo el responsable de ir a él y platicar con él y tratar de lograr la reconciliación con él. Muchos piensan que el que ofendió es el que tiene la responsabilidad. Y es cierto que tiene la responsabilidad, como veremos en Mateo 5, 23 al 24, pero yo también tengo igual responsabilidad. Y si no voy y no platico con él, no podré criticar, no podré quejarme, no podré justificarme ni ante Dios ni ante la iglesia por el pecado que ha cometido y quizá en el cual permanezca y practique y se condene mi hermano. Tercero, ¿cuándo lo voy a confrontar? Y hemos hablado acerca de la confrontación anteriormente. ¿Cuándo lo voy a confrontar? Debe ser en privado y debe ser directo, o sea, con él.
No se trata de ir por medio de otra persona y decirle, mira, dile al hermano fulano que él ha hecho esto y aquello y que no debe hacerlo y que estoy enojado con él. No, se trata de hablar con él directamente y no de hacerlo en la congregación, no de hacerlo en presencia de otras personas, no de hacerlo ante los paganos, hacerlo en privado, estando tú y él solos. No puede ser más claro. Nosotros tenemos la tendencia de soportar algunos problemas y soportar algunas ofensas y soportarlas, y luego nos enojamos. Y en un momento sin discreción, sin seguir las normas establecidas en la Biblia, de repente le decimos todo. Tal vez ante un grupo de hermanos, tal vez ante su propia familia, tal vez ante algunos incrédulos, y le decimos lo que ha hecho. Bueno, ya le dijimos. Pero no hemos hecho lo que la Biblia dice. Hemos hablado no estando yo y él solos, sino que lo he hecho de una manera que ha causado mayores problemas, que lo ha avergonzado a él, a la iglesia del Señor, al nombre de Cristo Jesús, y quizá aún a mí mismo. Luego, cuando él no oye, no se trata ahora. Ya platiqué con él y no pude hacer nada. Por tanto, ella es problema de él. La Biblia no dice esto, sino que la Biblia dice que si no me oye a mí, debo tomar aún conmigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que debo llevar a 1 o 2 más. Seamos conmigo, seremos 2 o 3 testigos, para que nosotros tratemos de que nos oiga a nosotros, porque dice el versículo 7, si no los oyere a ellos. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr todavía? Que nos oiga, de ganarlo, no de ganarle la ventaja, no de ganarle el argumento, no de avergonzarlo, sino de ganarlo para Cristo y para mí mismo, para reconciliarse con Dios y con su servidor. Esto debe ser el propósito de llevar a estos 2 mediadores. Y a estos 2 los debemos buscar con mucho cuidado. Estaremos hablando más adelante acerca de mediadores. Y como veremos, es importante escoger con mucho cuidado a estas 2 personas. No sencillamente llevar a cualquier persona a mediar un conflicto de esta clase, sino que debemos buscar a personas espirituales, como dice la Biblia en Gálatas 6, versículo 1. Nosotros que somos espirituales somos los que debemos tratar de restaurar a un hermano, así que debemos buscar a hermanos espirituales que nos ayuden en este caso tan importante de hablar con el hermano con el propósito de que se reconcilie. Luego, si no oye a estos 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Ahora la iglesia entera está involucrada en el asunto, con el mismo propósito de que nos oiga, de llamarlo al arrepentimiento, de que venga y confiese su pecado, que se arrepiente de su pecado, que se reconcilie conmigo y con Dios. Siempre estamos buscando la reconciliación del hermano. Y si no oyere a la iglesia, dice. Así que diferentes miembros de la iglesia, quizá algunos grupos de la iglesia, algunas familias deben ir y platicar con él y tratar de lograr que él reconozca su error para reconciliarse. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas son las consecuencias de rehusar la reconciliación. Ahora, esto no se hace de la noche a la mañana. Requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia. Muchas veces queremos que sea 1, 2, 3 y se acabó. Pero estamos hablando del alma de una persona. Estamos hablando de un miembro de la familia.
Espero haber dejado en su mente, en este curso de los diferentes versículos que hemos estudiado, acerca del amor, acerca de la sangre de Cristo que es la que limpia a todo cristiano, el Espíritu Santo de Dios que mora en cada cristiano, el Padre Celestial que ha adoptado a toda su familia, que somos hermanos y debemos amarnos como hermanos y querernos y tratar de ayudarnos y ser pacientes unos con otros y perdonadores unos con otros y tratar de siempre tener en mente que vamos como una familia con el deseo de llegar al cielo juntos. Así que con paciencia, con amor, con ternura y con firmeza. Esto requiere mucho tiempo, mucha paciencia, hasta llegar a este punto lamentable a veces de ya no poder tener comunión con el hermano porque él mismo ha rehusado la reconciliación. Este es el proceso que explica Mateo capítulo 18. Y no es un proceso de que yo me enojé con el hermano, yo se lo dije y se lo dije tan tajante y cortante y enojado y sin ningún amor, sin ningún deseo de reconciliarme, de veras con él, solamente que él se arrepienta, que se arrepienta. Y no se arrepintió, así que llevamos a 2 o 3, ahí fuimos y platicamos y que se arrepiente y no lo hizo. Y luego llevamos a la iglesia y la iglesia dijo, bueno, ya no con este hermano. No es ese el espíritu que encontramos nosotros en Mateo capítulo 18. No es ese el espíritu. De hecho, si seguimos nosotros leyendo en este contexto de Mateo 18, llegamos dentro de poquito al versículo 21, donde se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí está Pedro con el espíritu contrario, enojado, ha pecado contra mí, y voy y lo busco y pide perdón y lo perdono, y ¿cuántas veces sigo perdonando? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es el espíritu del perdón el que se está enseñando en Mateo 18, no el espíritu de echar a un hermano de la iglesia, no el espíritu de desquitarse, avergonzando al hermano ante el pueblo de Dios, sino de buscar la oportunidad de poderlo perdonar. Y no lo puedo perdonar para beneficio de él si él no se arrepiente, si él no pide perdón. Así que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, es tener este espíritu perdonador cuando vamos en busca de un hermano que ha pecado contra nosotros. Luego, en Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, el Señor Jesucristo trata este asunto desde el punto de vista de aquel que ha pecado contra su hermano y que también debe buscar la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La meta: reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate. La meta es la misma que tiene el hermano que ha sido ofendido. La reconciliación. Pero en este caso, el responsable es el ofensor. O sea que ambos tienen la misma responsabilidad, ambos tienen la misma meta en mente, y si ambos traen el mismo espíritu, el que viene ofendido con el espíritu de perdonar, el que viene como ofensor con el espíritu de humillarse y reconocer su error y pedir perdón, es fácil la solución del problema. Es fácil.
Vamos a cometer errores. Va a haber ofensas. Nos vamos a ofender unos a otros. Pero si somos cristianos legítimos con el espíritu que enseña Cristo Jesús, hombres y mujeres espirituales, es sencilla la reconciliación. Es asunto de humillarnos, perdonarnos, arrepentirnos, reconciliarnos como Dios manda. Como fue el caso anterior, en este caso también, la reconciliación o la confrontación con el hermano es privada y es directa. Usted va directamente al que ofendió y se reconcilia con él, directamente, personalmente, con él. Y esto tiene una gran prioridad en su vida. Debe tener una gran prioridad en su vida. Porque habla aquí de interrumpir la adoración a Dios para reconciliarse. Imagínense. Nosotros por lo general insistimos que no hay nada más importante que el estar presente para adorar a Dios. Y es muy importante que no faltemos en ninguna reunión de la iglesia para adorar al Señor, para animar y edificar a nuestros hermanos. Es muy importante. Pero aquí Cristo nos presenta algo que tiene prioridad aún sobre la adoración a Dios. Y es la reconciliación entre dos hermanos. Cuando uno se da cuenta que ha pecado contra su hermano, esto debe arreglarse con prioridad inmediata. Y es importante porque de otra manera no podrá adorar a Dios debidamente. Este es el motivo por qué debe interrumpir aún su adoración a Dios para resolver este problema. Todo esto, esta ilustración, tal vez nunca suceda así exactamente. Tal vez no va a ocurrir esto en la vida de uno que va a estar ahí en medio de la reunión adorando a Dios y se da cuenta o se acuerda que tiene problemas con su hermano, que usted le ha ofendido a él y se va a levantar y ir donde su hermano. Tal vez nunca va a suceder esto, pero sí nos está enseñando lo importante, lo urgente que es reconciliarnos con el hermano cuando le hemos ofendido. La alternativa a esto es no poder adorar a Dios debidamente, o en algunos casos sufrir una pena civil. Y esto es nuestra responsabilidad, hermanos, el buscar al hermano cuando le hemos ofendido, aunque la ofensa no haya sido intencional. Estoy muy consciente que muchas veces ofendemos sin querer ofender. No pensamos ofender, no tenemos en mente ofender, pero si hemos ofendido, la ofensa se siente igual. Y la responsabilidad cae igual. Tengo la responsabilidad de explicar que no pensaba ofender y que le pido que me perdone por la ofensa, aunque no fue intencional, pero que me perdone porque lo amo, lo quiero como hermano y nunca querré ofenderle de alguna manera. Y esto aunque yo no tenga nada contra él, yo le he ofendido a él, pero yo no tengo problemas con él. No es problema, pero sí tiene problemas. Usted tal vez no tiene problema con Dios, pero por causa del pecado tiene problema. Usted no se ha ofendido por Dios, pero le ha ofendido a Él y tiene problema con Dios. Por tanto, necesita de la reconciliación y de la misma manera. Aunque usted no tenga nada contra el hermano que usted ha ofendido, usted siempre es responsable por buscarlo y tratar de reconciliarse con él. No es suficiente confesar su error a Dios y pedirle perdón al Señor. Debe confesar su error a su hermano y pedir que Él ore con y por usted. Y recuerde la urgencia del caso. No significa esperar que Él nos llame la atención. Soy yo el responsable por iniciar la acción de reconciliación. No es correcto sencillamente esperar la próxima vez que lo veamos por coincidencia, sino que debo buscar de la manera más inmediata posible hablar con él
pedirle perdón y resolver este problema. Y recuerde que el asunto no está resuelto sencillamente cuando le pido perdón. La meta es la reconciliación con Él. A veces decimos, bueno, yo le pedí perdón, pero no me perdonó. Bueno, ¿qué haremos ahora? En Mateo 18, versículos 15 al 17, la preocupación era principalmente por el alma del hermano que había cometido la ofensa. Y el hermano ofendido lo estaba buscando para reconciliarse con él y también para que el hermano se arrepintiera, para que se ganara para Dios de nuevo. En Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, además de la preocupación por el hermano que cometió la ofensa, que él mismo es el responsable por buscar la reconciliación con el hermano que ofendió, también tiene que preocuparse por el alma del hermano ofendido. Y en este caso estamos preocupados por la condición de enojo, de resentimiento, de amargura, de odio de parte de este hermano. De que él, por su enojo, pueda mantener tanto odio hacia el hermano que le ofendió, que él también pueda quedar expuesto al infierno de fuego. Y esto es lo que nos debe motivar en parte cuando pedimos perdón y no nos perdonan. No se trata sencillamente de lavar las manos y decir, bueno, hice lo que pude. Yo fui y le confesé mi pecado y le pedí que me perdonara, pero no quiso. Así que ya es problema de él. Tiene razón, ya es problema de él. Usted ya ha hecho lo que tiene que hacer para librarse de responsabilidad, de la culpa, de la ofensa que cometió. Pero, ¿qué de la condición espiritual de su hermano? ¿Qué del alma? ¿Qué de la salvación? ¿Qué del amor y la comunión que debe haber entre ustedes? ¿Qué de la unidad del pueblo de Dios? ¿Qué de la armonía deliciosa entre hermanos? Tiene que preocuparse usted por esto también. Y hacer todo lo posible, hasta lo imposible con la ayuda de Dios, de estar en paz con Él, de reconciliarse con Él. Y esto por amor de su alma. Es su responsabilidad buscar el reconcilio, confesar su debilidad, tratar de eliminar el problema, el obstáculo que hay entre usted y el hermano que ha ofendido, aunque usted piense que el hermano ofendido en realidad tiene la culpa o parte de la culpa por el problema. El hecho es que él ha sido ofendido por usted. Si él tiene la culpa, esperamos que lo reconozca. Tratemos de ayudarle a ver en qué tiene culpa si es posible. Pero él ha sido ofendido por usted. Y esto significa que usted, a pesar de pensar que él tiene la culpa, debe buscarlo por amor de su hermano y por amor a Dios, por amor a la unidad de la iglesia del Señor, por amor a la armonía que debe existir en la familia del Señor. Si la meta es la reconciliación, hay que recordar que esta meta no puede ser lograda por quejarse con otra persona. Muchos de los conflictos destructivos entre cristianos resultan de la expresión de nuestro enojo o nuestro desacuerdo a terceras personas que están de acuerdo con nosotros, en vez de expresar todo esto a la persona con quien tenemos el desacuerdo. Estoy consciente que he tocado este punto varias veces, pero lo he tocado varias veces porque es un problema que surge una y otra vez en la iglesia del Señor. Nos ofendemos, o estamos enojados, o estamos en desacuerdo. ¿Y con quién hablamos? No hablamos con la persona indicada, sino que empezamos a hablar con personas que creemos puedan estar de acuerdo con nosotros.
o empezamos a dar las vueltas visitando a los hermanitos para ponernos de acuerdo con ellos, para que ellos nos apoyen a nosotros y no al otro. Esto es el espíritu de la división, hermanos. No es el espíritu de la reconciliación. No es el espíritu de la unidad. No es el espíritu del Señor. Y tenemos que evitar esta práctica que lo hemos observado comúnmente entre cristianos que pretenden predicar la palabra del Señor, ser siervos y obreros del Señor en la iglesia de Cristo Jesús. Esto no debe ser así. Si vamos a buscar la meta de vida, que es la reconciliación, la persona con quien tenemos que hablar es la persona ofendida, o la persona que nos ofendió, o la persona con quien estamos en desacuerdo. Además, para lograr la reconciliación, es vital aceptar a su hermano. Usted lo tiene que aceptar en vez de rehusar. Esto significa aceptar que es un individuo creado por Dios a su imagen y que como tal tiene valor. Tal vez usted no está de acuerdo con algo en su vida. Tal vez usted no está de acuerdo con algunos de los métodos que él emplea. Tal vez no está de acuerdo con alguna actitud que él manifieste. Tal vez no está de acuerdo con alguna enseñanza que él presente. Tal vez se ha ofendido por algo que ha dicho o algo que ha hecho. Pero esto no cambia el hecho que es un ser humano creado por Dios, a imagen de Dios, y que como tal, como una criatura de Dios, creado a imagen de Dios, tiene valor y merece respeto. Merece ser aceptado. Significa aceptar que es hijo de Dios y como tal es su hermano. Ya no es don fulano, ya no es el señor mengano, sino que es el hermano suyo. Es hijo de Dios. Estamos hablando de cristianos, de la familia del Señor. Y debo aceptar esto, a pesar de las debilidades, las faltas, los pecados de su vida. Es mi hermano. Si me trata bien, es mi hermano. Si me trata mal, siempre es mi hermano. Si anda conforme a las normas de moralidad que Dios ha establecido, es mi hermano. Si anda en el mundo, en toda inmundicia, siempre es mi hermano. Si enseña exactamente de acuerdo con lo que yo entiendo de la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles, es mi hermano. Si se ha desviado de esta doctrina y ha cometido algún error en su enseñanza, siempre es mi hermano. Necesito hablar con él. Necesito corregirle si está en algún error. Necesito exhortarle si está en debilidad. Necesito reprenderle si está persistiendo en algún pecado. Pero es mi hermano y merece ser aceptado como hermano y amado como hermano. Aceptarlo significa aceptar que su relación con él es importante debido a la relación que ambos sostienen con Dios. La Biblia presenta el concepto de la comunión que hemos estudiado ya ampliamente. Y esta comunión nuestra con Dios también está ligada con la comunión que tenemos con nuestro hermano, porque nuestro hermano también tiene comunión con Dios. Y este triángulo de comunión se convierte en algo importante, vital en la vida del cristiano. Y cuando se rompe la comunión de uno o del otro con Dios, o se rompe la comunión entre los dos hermanos, hay problema y nosotros debemos tratar de resolver este problema porque nuestra relación con este hermano es importante debido al hecho que él y yo sostenemos cierta relación de hijos con el Dios del cielo. Aceptar al hermano no significa
estar de acuerdo con todos sus intereses, todos sus valores, todas sus percepciones, todas sus enseñanzas, ni su conducta. No es estar de acuerdo con lo que hace que no está conforme a la palabra de Dios, pero es aceptarlo como criatura de Dios, como hijo de Dios, como mi hermano, como parte de la familia y la comunión cristiana. Este es el espíritu que encontramos en Cristo Jesús cuando Él se sentó a la mesa con pecadores, tan criticado que fue por los fariseos, que se consideraron tan superiores a sus otros seres humanos, sus compañeros, se consideraron ellos superiores a ellos, a pesar de ser de la misma raza, de la misma religión, y se consideraron superiores, porque no eran tan pecadores como aquellos, y se aislaban de ellos, no los aceptaban. Cristo los aceptó, no aprobó su vida, no aprobó la vida de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, al contrario, le aclaró él su pecado. No aceptó la vida de Zaqueo, aquel que había tomado de otras personas, defraudado a muchas personas y quitado los bienes a los pobres. No aprobaba Cristo esto, pero lo aceptaba a Zaqueo como un ser humano, como uno creado a imagen de Dios, como uno que necesitaba de Dios y de su amor y de las bendiciones que Él le podía dar a él, a la mujer samaritana, a la adúltera en Juan capítulo 8 y a todas estas personas. Cristo no las rehusaba, sino que las aceptaba para llevarlas a Dios y así su camino santo. Además, para lograr la reconciliación, es vital comunicarse con su hermano. Estaremos hablando más en detalle acerca de la comunicación más adelante en el estudio, pero hay algunos puntos relacionados directamente con esto de la reconciliación que queremos considerar ahora. Primero, el comunicarse con su hermano significa que usted debe comprenderlo. Muchas veces nosotros pensamos que la comunicación es lo que decimos a otras personas, es lo que les comunicamos a ellos, pero buena parte de la comunicación es lo que nosotros recibimos de ellos, lo que aprendemos y comprendemos acerca de ellos, acerca de sus intereses, para estar bien con Él, para resolver sus problemas con Él. Debe comprender, como decimos, de dónde viene. O sea, cuáles son sus intereses. Y estos intereses que Él tiene en su mente, en su corazón, que lo están motivando a Él a decir ciertas cosas, o a hacer ciertas cosas, a tomar ciertas actitudes o posturas en cuanto a diferentes actividades o doctrinas aún. Estos intereses se basan en sus necesidades que siente, en las metas que tiene en su vida, en lo que le motiva a Él. Y usted debe tratar de comprender cuáles son las necesidades de este hermano. ¿Qué es lo que él necesita que causa problemas en su vida? ¿Cuáles son las metas que él considera muy importantes? ¿Cuáles son aquellas fuerzas que le están motivando a él a actuar de la manera que está actuando? A vivir como vive, a pensar como piensa, a hablar como habla, a tratarme a mí como me trata. ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? Tratar de comprenderlo. No estamos hablando de una gran psicología, no estamos hablando de la necesidad de tener preparación profesional en psicología, sino sencillamente escuchar, contemplar y, como veremos enseguida, preguntar al hermano. Debe tratar de comprender los valores que él tiene. ¿Cuáles son las cosas de importancia para él? ¿Cuáles son sus valores morales y espirituales de familia? Sus valores en cuanto a relaciones personales. Y esto se basa en su crianza muchas veces, en la manera en que fue criado.
con o sin padre, cómo le trataron los padres, cuáles fueron las circunstancias de su vida. Se basan en su conocimiento. Tal vez no tiene mucha preparación secular, tal vez tiene bastante, más que usted. ¿Cuál es el conocimiento que él tiene de la vida? No solamente de la escuela, sino de las experiencias que ha tenido, que han afectado, que han ido formando sus valores. ¿Y qué de las personas que influyen mucho en su vida? ¿Su esposa, su esposo, sus hermanos en la carne, sus padres, sus hijos? ¿Quiénes son las personas o algunos compañeros de trabajo? ¿Cuál es el efecto que estas personas tienen en su vida, que afectan sus valores? ¿Cuáles son sus percepciones de las cosas, de las diferentes situaciones y actividades y los conflictos en la iglesia? Y esto se basa nuevamente en sus experiencias, en sus propias metas, en su propia historia personal. Y usted se estará preguntando, ¿y yo cómo voy a saber esto acerca de otra persona? ¿Cómo voy a saber cuáles son los intereses y los valores y las percepciones de mi hermano o de mi hermana? Bueno, tiene que escuchar. Tiene que hacer muchas preguntas y escuchar con el propósito de comprenderlo. No con el propósito de discutir algo con él, no con el propósito de condenarlo, no con el propósito de rechazarlo, sino con el propósito de comprenderlo. Reconozco que esto es más difícil cuando ya tenemos un problema, cuando ya estamos en desacuerdo, cuando ya hay conflicto entre nosotros y otro hermano. Por esta razón, sugiero que esto debe hacerse con todo cristiano, que debemos en la iglesia tratar especialmente entre nosotros que somos, como decimos, líderes, obreros del Señor. Debemos tener una comunión más íntima. Debemos tener un intercambio de ideas, un intercambio de conceptos, de experiencias de nuestra vida para conocernos y conocernos bien. Porque esto nos ayudará a evitar los problemas y también nos ayudará a resolver los problemas cuando surgen. Pero si ya surgió el problema y no comprendo a mi hermano, siempre puedo superar este problema con la ayuda de Dios, con la fuerza e influencia del Espíritu Santo en mi vida o en la suya. Podemos nosotros, hermanos, humillarnos, calmarnos y concentrarnos en la meta a mano. Y la meta a mano cuando hay conflicto es la reconciliación con el hermano. Y esta reconciliación si requiere que yo comprenda mejor a mi hermano para tener una comunicación más amplia, más adecuada con él, voy a tratar de comprenderlo. Voy a hacer las preguntas y voy a escuchar. Voy a tratar de comprender sus inquietudes, sus temores. Estaba hablando, recuerdo muy bien, con un hermano que teníamos un desacuerdo acerca de una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y habíamos discutido ya los textos, que ambos conocíamos, bastantes textos de la Biblia sobre este tema. Y no llegábamos a ningún acuerdo. Y al fin, en una conversación, el hermano me reveló un temor que él tenía. Y ese temor personal que él tenía afectaba su concepto de la enseñanza acerca del Espíritu Santo. E impedía que él aceptara algo que era claro para él en la Biblia, pero emocionalmente no lo aceptaba. No lo permitía aceptarlo, este temor que él tenía. Y como consecuencia de entender mejor a este hermano, y cuál era el temor o la causa del problema que él tenía con esta doctrina, pudimos llegar a un acuerdo más amplio entre nosotros. No estoy seguro si él aceptó completamente el punto de vista o la enseñanza que yo presentaba acerca del Espíritu, pero lo que sí sé es que hubo reconciliación entre nosotros, hubo acercamiento entre nosotros.
en este sentido espiritual. Debo tratar de hacer las preguntas y escuchar para comprender las sugerencias que hermanos hacen. A veces sencillamente yo tengo una idea, yo tengo un plan, yo tengo una sugerencia y creo que es la mejor, naturalmente. Pero cuando otros hermanos presentan otros planes o otras ideas, otras sugerencias, no escucho, no capto el motivo por decir lo que dicen. No comprendo sus sugerencias, no comprendo sus ideas, no comprendo sus planes, porque son diferentes a lo que estoy pensando yo y no tomo el tiempo. No dedico la concentración mental, emocional, espiritual, no dedico el tiempo necesario para escuchar y hacer las preguntas adecuadas para comprender qué exactamente está proponiendo el hermano. Él merece ser escuchado. Aun cuando tiene críticas, aun cuando tiene quejas, merece ser escuchado. Recuerda el caso de los apóstoles en Hechos capítulo 6, cuando se quejaban los griegos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Escucharon la queja. Aun cuando hubo problemas sobre la circuncisión en Hechos capítulo 15, escucharon las críticas y las quejas aun de los judaizantes. Para llegar a una conclusión más adecuada, tenían que comprender de veras lo que estaban diciendo los hermanos. No llegar a una conclusión superficial, precipitada, acerca de lo que estaban diciendo. Necesito hacer las preguntas y escuchar para comprender los problemas y las necesidades de mi hermano. Y haciendo preguntas y escuchando y comunicándome bien, podré comprender los intereses, valores y percepciones que están afectando a mi hermano. Y quizá en el proceso resolvamos nuestros problemas y podamos reconciliarnos. Además de comprender a mi hermano, en la buena comunicación debo y debemos confrontar el problema, pero tener en mente siempre que queremos sobre todas las cosas preservar la relación nuestra de hermanos. Tenemos la tendencia, cuando hay conflicto, de atacar al individuo. No estoy atacándolo, hermano, pero le decimos palabras, le describimos de tal manera, le acusamos con un tono tan sarcástico que la verdad es que lo estamos atacando. Y se siente atacado. Y para confrontar el problema, tenemos que evitar esta tendencia de atacar al individuo y confrontar el problema, no la persona. Tenemos también la tendencia de tomar la contienda como un ataque personal. Hay quienes, aunque no han sido atacados personalmente, pero el hecho de que determinado hermano no está de acuerdo con su plan, con su idea, con su sugerencia, con el método que él quiere usar, con el trabajo que él quiere hacer, con la enseñanza que él ha presentado, que es porque no lo quiere. Es porque le lleva la contraria a él personalmente. Y tomamos esta contienda como un ataque personal y no lo es. Así que tenemos que no ser tan sensibles, no ser tan prontos a pensar que me están atacando a mí, sino comprender que muchas veces sencillamente es un desacuerdo de pensamientos, es un desacuerdo de opiniones, de ideas, de conceptos, de valores que tenemos, o de intereses, de percepciones, no algo que debemos tomar tan a pecho, como decimos, tan personal. Y cuando estamos conversando, cuando nos estamos comunicando, debemos estar pendientes siempre de indicaciones que el enfoque de la conversación se vaya cambiando. Y cuando nos damos cuenta que ya el enfoque se va cambiando de considerar el problema al ataque contra algún individuo, debemos de nuevo encaminarla al propósito original.
hay que tratar también de hacer caso omiso a los ataques personales. Esto es difícil. Cuando a mí me dicen algo, me atacan personalmente, la tendencia natural es de ofenderme, de enojarme, de resentirme, de contraatacar o sencillamente de retirarme. Pero si de veras queremos resolver un problema, muchas veces tenemos que comprender que la espiritualidad de algunos hermanos no es la que debe ser, y que no tienen la capacidad espiritual en el momento de confrontar el problema sin atacar personalmente. Y debo tratar de hacer caso omiso a estos ataques por el interés que tengo de resolver el problema y de lograr una reconciliación con el hermano. He observado que cuando hacemos esto, si tenemos éxito, y muchas veces lo tenemos, a continuación se le pide disculpas a uno por lo que ha dicho. Se le pide perdón por las ofensas cometidas, y uno puede entonces perdonar y está librado luego de este problema. Además, en la comunicación para lograr la reconciliación, es necesario enfocar primero los intereses, las necesidades de cada uno, en vez de comenzar con el punto en cuestión. Y esto es lo que comentábamos en el primer punto acerca de comprender al hermano. Si sencillamente comenzamos con el punto en cuestión, si es una actividad, una organización de trabajo, una enseñanza, una doctrina, un problema entre hermanos, debemos tratar de comprender las razones por qué cada uno cree o actúa de cierta manera. Y como decía, esto requiere que uno haga preguntas y trate de comprender de veras las respuestas, no de refutar las respuestas, sino comprender las respuestas. Hay que reconocer los intereses que tenemos en común y los intereses diferentes, que a veces son causas legítimos del problema. Luego, deben trabajar juntos en busca de una solución. Y esto es en 3 niveles. Primeramente, la proposición de opciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones de este problema? Cada uno puede proponer una o varias opciones. Y se escriben, si es posible, en un papel estas opciones. Podemos hacer esto, o aquello, o el otro, o el otro, o esto significa esto, el otro. Proponer las opciones. Luego de haber propuesto todas las opciones que se pueden imaginar, evaluar las diferentes opciones. ¿Cuáles son los valores, cuáles son los puntos positivos y negativos de cada opción? Y al haber hecho la evaluación, se pueden ir eliminando las opciones que sencillamente no son factibles. No son factibles para el uno, o no son factibles para el otro, o para los dos no son factibles, y luego, eliminando las opciones que no son factibles, pueden llegar a aquellas que sí lo son, y buscar con ayuda de Dios, con oración, con sabiduría espiritual, la opción más favorable para el pueblo de Dios, para la gloria de Dios y para los hermanos involucrados en el desacuerdo. Esto es muy rápido, pero estos 3 puntos prácticos son muy importantes en la resolución de problemas de toda clase y toda clase de decisión que se toma. Hay algunas preguntas importantes que debo hacerme a mí mismo para lograr la reconciliación. ¿Acepta usted al individuo con quien tiene conflicto como su hermano? Si no lo acepta como hermano, esto afectará su actitud hacia esta persona y su actitud hacia el conflicto mismo. Reconozco, acepto de veras, de corazón, sinceramente, que él es mi hermano. Si lo acepto como mi hermano, entonces lo tendré que tratar con el amor, el respeto, la paciencia
la compasión que merece un hermano. Luego, ¿está usted dispuesto a cooperar con el hermano? No estamos hablando si está de acuerdo con él todavía, sino que si de veras desea cooperar con él en la resolución de este problema. Porque si usted no va a cooperar, va a ser imposible la resolución del problema.